Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos con el docente Walter Eustaquio Espinosa Solano. Él es docente de nivel secundaria del Colegio Coronel Bolognesi del distrito de Chequián, provincia de Bolognesi y departamento de Ancash. Muy buenas noches, señor Walter. Eh, Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, por habernos prestado un poco de su tiempo y para esa tan importantísima conversación que vamos a tener, en donde le vamos a presentar algunas dudas, preguntas con respecto a lo que vendría a ser la educación en tiempos de COVID, específicamente en esta zona del país, ¿no? Que es una zona rural. Muy buenas tardes, muy buenas noches, señor Walter. Muy buenas noches a los estudiantes de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Primeramente, que gracias por la invitación. Es cierto, ¿no? La educación es muy importante, la educación básica, la educación a distancia de la región, ¿no? Sabe que estamos pasando muy complicados de la pandemia, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, trabajando en Colegio Coronel, que cuenta con 120 alumnos de diferentes grados, diferentes secciones, ¿no? Y muy bien, entonces que estamos trabajando así distancia, de clases virtuales. Y la educación no es igual como a distancia, como presenciales, ¿no? Son distintos, que nos ha golpeado bastante la pandemia. Y para hacer la educación, la básica, la necesita bastante, como dice, presenciales. Y entonces que a veces un poco complicado, ¿no? Y de los estudiantes distanciados. Y a veces choca bastante, y cuando se están en, por ejemplo, zonas rurales, algunos son la mayoría, porque lo que viven en la cacería, bastante, es un poco complicado la situación, de verdad que nos ha golpeado para todos a nivel nacional, ¿no? Mundial, mejor dicho, ¿no? Y entonces, entonces es muy importante la educación. Seguimos adelante el camino de la educación básica, de currículo nacional. Trabajamos con eso respectivamente, ¿no? Muy bien, profesor Walter. En este caso, es cierto lo que usted precisa y es bueno volver a indicarlo. La educación es muy importante para el desarrollo del país y bueno, no puede parar. Es eso lo que tratamos de lo que principalmente ha dicho. No se puede tener educación. Se ha establecido estrategias, ¿no? Para que continúe de forma virtual. Usted manifiesta en este caso de que es un poco complicado, ha sido todo un reto, y por eso mismo ese es el motivo de esta entrevista, es el motivo de este conversatorio, en donde a través de la pregunta que le vamos a hacer a continuación, vamos a poder hablar algunos temas muy importantes para poder en este caso conocer, ¿no? Desde las perspectivas de un docente de secundaria, cómo es que se llevan la educación o se ha desarrollado y se sigue desarrollando durante este año en tiempo de pandemia en una zona rural. Muy bien, la primera pregunta que tenemos para usted es, ¿cuáles han sido los obstáculos que usted ha identificado a la hora de enseñar de manera virtual? Bueno, de las enseñanzas, trabajamos así todo virtual, ¿no? Trabajamos de manera de remoto, ¿no? Como dice, trabajamos enviando diferentes trabajos, no solamente que trabajamos virtual, ¿no? Y lo importante es la básica, trabajamos con retroalimentación, trabajamos también con emocional, con los estudiantes, con los padres, trabajamos, eso bastante, nos ayuda bastante. Cada uno de los estudiantes, como padre, todos están preocupando, trabajamos con los padres, con los estudiantes, y a veces también entre familia trabajan ellos. Entonces así estamos trabajando
para salir adelante, algo un gran reto, ¿no? Para ellos mismos. Muy bien. Eh, bueno, en ese caso, usted acaba de mencionar bueno, se ha trabajado con los papás y me gustaría mucho, para hacer una repregunta, era cómo es que, bueno, sabemos que se están trabajando de manera virtual con los chicos, eh, y menciona usted que también está trabajando con los padres de familia. ¿Cómo es que se está trabajando ahora ese soporte que ustedes como docentes también brindan, ¿no? En la parte social y en la parte de poder orientar a los papás. ¿Cómo se ha dado este apoyo? ¿Han tenido charlas con los papás? ¿Cómo se han podido conectar? Bueno, primeramente, los papás que estaban un poco complicados la situación, ¿no? Los padres estaban preocupados, pero dicen, no, ahora, ¿cómo hago? Pues las clases ya no hay clases presenciales, ¿no? Ahora, ¿cómo mis hijos van a aprender? Claro que obviamente que los padres no tienen muchos recursos, no tienen mucha entrada, ¿no? Y entonces Ujú. los padres estaban preocupados de ese tema por sus hijos, por sus hijas, ¿no? Y entonces yo como docente lo tenía que orientarlo pues, para que lo puede darlo bastante oportunidad para que su hijo siga adelante, pues no, darlo bastante emocional, y como dice, de conocimiento bastante de, de sugerencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ha venido? Entonces, los padres dijo, ah, ya, pero yo lo más importante le di orientación. Le dije, ¿sabe qué, señora? Tiene que apoyarlo bastante a nuestros hijos. Los hijos es como si fuera un camino para ustedes, darle un reto para sus hijos. Entonces han apoyado, han aprendido viendo ahí con los temas de la matemática, han aprendido diferentes temas, han logrado, verdad que bastante han logrado, bastante los padres con sus hijos, ¿ah? Han cumplido bastantes retos y para qué estamos mejorando, estamos avanzando con el estudio bastante. Podríamos decir entonces de que los padres en tiempos de pandemia se han convertido en sus aliados, en esos supervisores dentro de las casas, ¿no? Así es, así es. Han compartido bastante, para qué, bastante, no puedo creerlo, ¿ah? Porque aunque son padres, pero han luchado bastante como digo, por lo menos será pero 80% han cumplido con sus retos con sus hijos. Pero hay padres que dijo, no, tengo que luchar, tengo que ganar, tengo que estar ahí con mis hijos, sea posible, pero quiero ganar mis retos, ¿no? Está bien. Muy bien, sí, sí, me parece interesante el trabajo que están cumpliendo ustedes especialmente y espero que los demás compañeros docentes, sus colegas también hayan estado en esa labor. Muy bien, para continuar con la segunda pregunta, la compañera Arle lo va a realizar y yo voy a hacer algunas repreguntas que vea necesaria. Arle, tienes el micro para poder preguntar. Sí, bien. Expresarle primero nuestro agradecimiento por el tiempo. Bueno, profesor, en base a su experiencia y a todo lo que ha podido ir viviendo durante este proceso de educación virtual, ¿considera usted que el alumno ha llegado a comprender y aprender mediante esta modalidad virtual? Bueno, sí han comprendido, no digamos que todos los alumnos que no han comprendido, pero sí han comprendido algo de, digamos, 75% estudiantes que han comprendido con los temarios de la matemática, ¿no? Pero no todos, ¿no? ¿Por qué no todos? Porque la falta por la necesidad, por la economía, a veces como dice, por internet, no ha habido mucho coberturas. De verdad que como dice, ¿no? Nos ha golpeado bien la pandemia, ¿no? Para todos. Y es poco difícil para estar ahí como trabajando, ¿no? Y también a mí me ha sentido un poco complicado esa parte de la situación. Y como yo como docente, como así preocupar bastante,
ya llegar a ese alumno, ¿no? ¿Cómo? Tengo que motivarlo, si se puede, vamos a seguir adelante, vamos a lograr, ¿no? Darle un emocional, motivarlo. Y bueno, creo que es importante lo que usted acaba de mencionar, la motivación en todo momento, y creo que ustedes, los docentes, han sido parte fundamental en este proceso de mantener la educación y pues y poder ustedes establecer también estrategias, ¿no? Para que la continuación de la educación en el país. Durante que usted respondía a la pregunta, usted hablaba, ¿no? Sobre esos obstáculos que también usted identifica, como la economía, como el acceso al Internet, como el acceso a los, en este caso, aparatos tecnológicos o dispositivos tecnológicos. Quisiera hacer una repregunta para que usted más o menos nos pueda dar una perspectiva más holística. En este caso, del alumnado que usted tenía el año pasado, ¿cuántos han podido continuar este año a través de esta modalidad virtual? Por ejemplo, del 100% de su aula, ¿se ha logrado nuevamente que el 100% esté en clases, o ha habido personas que ha habido, o mejor dicho, ha habido deserción escolar por alguna parte del alumnado? Bueno, para responder a esa pregunta, de verdad que en ese colegio, yo he llegado, primera vez que he llegado a ese colegio, el año pasado trabajaba en Churín, y entonces yo, de verdad que, y sabe que somos, como dicen, no, entramos nuevo como docente, ¿no? De conocer a los estudiantes, ¿no? Entonces, claro que algunos docentes sí han trabajado 5, 4, 5, 6 años en ese colegio, conocen muchísimo, conocen bastante a los conocedores, de los estudiantes, a los profesores. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mío, hace un poco complicado para conocer a mis estudiantes, pero recién que ahora conozco así clases virtuales, conocemos así, solo escuchamos por audios, solo trabajamos así de manera, trabajando, por ejemplo, grupos, trabajando en evidencias, ¿no? Mandan por trabajo evidencia, todo por sistema, ¿no? No hay como debe ser como clases presenciales. Y esa parte, como dice, muy, muy complicado, ¿no? De verdad que no es igual como dice, ¿no? Estar ahí, Claro. para estudiantes, cada uno de ellos, ¿no? Todos sus alumnos, en este caso, la mayoría tiene internet en casa. ¿Cómo hacen para conectarse? ¿Le han comentado algo sus alumnos a usted? Bueno, hay varios casos de estudiantes. Hay varios casos, por ejemplo, en zonas, en caserías, de repente zonas rurales, hay bastantes anexos que viven los estudiantes, ¿no? Y a veces hacen recarga, a veces tienen sus wifi, o sea, hay varios motivos para solucionar, ¿no? Nuestro estudio, ¿no? Y hay compartición, a veces trabajan con la municipalidad, pero a veces tú sabes que de nuestra localidad hay muchas municipalidades, alcaldes, no se preocupan, ¿no? Y hemos conversado para que los apoyen a parte económica, o sea, no importa del internet, ¿no? Para que los estudiantes superen la educación básica, ¿no? Claro, comprendemos. Me parece interesante lo que usted precisa, y creo que rescatamos un poco eso, ¿no? Vemos que ha habido distintas formas en el que el alumno se ha podido conectar a través de recargas de internet, que desde ya generan un costo, ¿no? Para la familia. Bueno, a continuación la compañera Yanira va a hacer la tercera pregunta de esta noche. Yanira, tienes el micro para que puedas hacer la pregunta. Primeramente, muy agradecida, como mi compañera dijo, ¿no? Por el apoyo en esta entrevista, ¿no? Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿considera usted que los programas y la plataforma Aprende en Casa contribuyeron con la educación en nuestro país? Sí, trabajamos, por ejemplo, plataformas, sí trabajamos de diferentes de programas.
Plataforma es poco, como dice, complicado, no es como uno, eh, así, de televisión, de radio, no son igualitos. He comparado diferentes, de programas, pero plataforma es poco difícil, los estudiantes no lo entienden, y le da orientación a los estudiantes y a los temarios, es un poco complicado, por ejemplo, difícil es el de plataforma, ¿no? Plataforma es muy amplio, ¿no? Y trabajamos también, pero yo como docente tengo que darlo más, un tema preciso para que pueda llegar a ese tema, para que dé sus retos, ¿no? Porque si yo le doy todo así una carga montón, para ellos es muy difícil, muy complicado. Entonces yo tengo que darlo, así como darlo orientación, darlo también bastante el ánimo, ¿no? Y a veces dice, no, profesor, no entiendo esa plataforma, o de repente radio, no escucho, no entiendo. Entonces tú tienes que darlo, ¿no? Como docente, como que estás encargado de la aula, como líder, tienes que estar aún atrás de los estudiantes, ¿no? Muy bien, me parece también en este caso eh, interesante lo que acaba de decir usted. Sabemos de que no estuvimos preparados para esta pandemia. La plataforma Aprendo en Casa, como usted indica, sí les ha ayudado, pero han presentado toda una dificultad para poder comprenderla más los chicos. Supongo que también a ustedes al principio como que un poco se les dificultó, pero hay muchas cosas por hacer. Eh, Más o menos quería hacer otra repregunta y era, en este caso, se estuvieron dando programas por televisión y radio de Aprendo en Casa. Entonces, ¿usted considera de que el formato y la información brindada en estos programas eran suficientes para o contribuían en la educación de los chicos? ¿O usted notó algún aspecto que no iba dentro de este formato? Bueno, ese formato, como dice, todos saben que a veces están los estudiantes, para nosotros era un poco difícil, ¿no? Estábamos así, eh, como dice, ¿no? Preocupados, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Pues nos dijo, ¿no? Ahora pues clases virtuales. Ahora, pero yo estaba pensando preocupado, pero ahora, ¿cómo voy a trabajar? ¿Qué formato? No hay nada. Entonces, que un poco a poco que hemos trabajado en equipo de los docentes, hemos trabajado así, haciendo reunión por cada semana, y hemos sacado una idea, saber cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a reto al estudiante, o sea, estábamos así todo, ¿no? Desordenado, como dice, ¿no? Entonces, cada uno tenía que dar sus ¿cómo se llama? Conocimientos, pues, ¿no? Para dar algo mejor para el estudiante, algo mejor de educación, llegar a un reto, como dice, se llama, para mí fue muy difícil, la verdad que hacer un formato, ¿no? Pero ahora ya, como ya tenemos todo ya bastante que hemos aprendido, muchísimas gracias de ese trabajo de diferentes actividades, ¿no? Claro, entendemos, sí. Y es importante, creo que esta pandemia también nos ha enseñado muchísimas cosas. Como se dice, ha aprendido algo más. Es eso lo positivo que podremos encontrar, pero hay muchas cosas que solucionar. Por lo mismo que viene la siguiente pregunta, que es, ¿qué problemas dificultan el acceso a la educación en las comunidades campesinas? Hablando desde un aspecto lingüístico, porque quisiéramos saber si es que dentro de su comunidad o al menos en su colegio, en comunicación con sus compañeros docentes o en su misma aula se ha presentado algún niño o niña que hable, en este caso, el quechua o una lengua nativa. Y también hablamos sobre si es que existen problemas, por ejemplo, de conectividad de red, si es que hay suficientes antenas
o qué problemas usted ha identificado que dificultan el acceso a la educación en la población de Chiquián. Bueno, en población Chiquián hay hay estudiantes, sí saben bastante de hablar el quechua, ¿no? De diferentes zonas, ¿no? Y o sea, pongamos, por ejemplo, Carcas, por ejemplo, Akia, hablan quechua, y también hablan también de, por ejemplo, Conococha, también algunos pobladores hablan quechua, los estudiantes, y son bastante, y zonas, anexos, zonas rurales, y de verdad que saben bastante pronunciar eso es su neto, sus tierras, ¿no? Que hablan así en quechua, ¿no? Y entonces, y aparte tiene también algunos, por ejemplo, Huasta tiene sus zonas arqueológicos, también tiene sus culturales, bastante nos habla también la historia de, por ejemplo, de 1880, también ha creado ahí bastante, por ejemplo, han tenido bastante caballería, bastante, por ejemplo, él ha sido como rey, como dice, ¿no? Rey de los caballos, ese es el más conocido de Huasta. Entonces también tiene el estudiantes aplican esos análisis, también hacen sus investigaciones, también maneja parte de la matemática en esos estudios a los estudiantes. Muy importantísimo, ¿verdad? Que en ese colegio es poco, como dice, colegio más prestigioso, conocen bastantes zonas rurales, zonas turistas. La verdad que me sorprende en ese colegio. Me parece interesante y algo clave para poder hacer una repregunta importantísima es que usted manifiesta de que existe una población quechohablante dentro de la comunidad, en este caso de la comunidad educativa, ¿no? Y dentro de la población, ¿no? De Chiquián. Y sabemos de que la educación básica regular se ofrece en español, en castellano, y usted cree que es necesario que se puede en este caso brindar una educación bilingüe para poder en este caso preservar la lengua del quechua? Sí, 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 claro, porque, o sea, yo digo, no, antiguamente, por ejemplo, hace como ya 10, 15 años, no le importaban la quechua, no sé si sabe muy bien. Ahora recién que están preocupados, tenemos que hablar nuestros nativos de quechua, pero ahora recién se preocupan, ¿no? ¿Cómo es, no? Pero antes no le importaba, no, eso para qué, no vas, qué vas a aprender, qué esto, no, pero ahora sí, los pobladores están aprendiendo poco a poco, haciendo una conexión de, de quechua, ¿no? Y eso es muy importante para mí como docente, también yo también tengo que demostrar, enseñar, y a mí también me gusta también esa parte de quechua, ¿no? Y ahora también hay trabajo de quechua como docente quechua, también hay, como dice, estadística de quechua, también hay todo, se ha aperturado de todo, educación a nivel nacional del Perú, ¿ah? ¿Y usted en algún momento en el desarrollo de sus clases, como parte de la currícula, usted se ha sentido motivado, ha tenido en ese caso este acto proactivo de poder enseñar algún temita, alguna clase en ese idioma? Bueno, de mi parte, sí, muchísimo me han invitado, pero sí, no lo respondí por motivo, estaba en otra actividad, ¿no? Y muchísimo me han invitado, también me han invitado también para poder participar en diferentes actividades, ¿no? Como yo sé bastante quechua de hablar, y ese es muy importante, y entonces de repente habrá oportunidad para poder participar diferentes actividades,
diferentes talleres, ¿no? Ahora ya están saliendo los quechua. Exacto. Muy bien. Bueno, para poder continuar con la siguiente pregunta, quisiéramos preguntarles, en este caso, si existen problemas que dificultan, o mejor dicho, si existen factores culturales que influyen, ¿no?, de forma negativa en el acceso a educación de niñas o niñas. Más o menos para contextualizar la pregunta, quisiéramos saber si es que aún persiste en esa población de Chiquián este concepto erróneo de que los niños tienen que ir a estudiar y las niñas tienen que quedarse a la casa a cocinar o a los quehaceres del hogar. Queríamos saber si es que existe todavía esto y más o menos también que si nos puede brindar esa cantidad que usted tiene en el aula, cuántos son mujeres y cuántos son varones, ¿no? Bueno, es el colegio de estudiantes, estamos hablando de todo general, ¿cierto? De primaria, secundaria, creo que también inicial, ¿no? Todo, ¿no? Y eso quieren saber todo, sí, ¿no? Y entonces, inicial, primaria, secundaria, tenemos totalidad, tenemos algo de 1105, todo general, ¿ya? Y aproximadamente habrá, pues, mujeres, algo de 500, algo así, mujeres, ¿no? Pero varones, sí, como dice, algo de esa cantidad a 105, ¿no? Y entonces sabemos que no solamente lo que viven en la misma comunidad de Chiquián, sino que vienen también diferentes de anexos, diferentes, como dice, zona ruralidad. Chiquián es una provincia, departamento de Ancash. Y entonces, como dicen, ¿no? Y que de manera, por ejemplo, los estudiantes, y ahora, por ejemplo, no salen a la mayoría. Claro que de zona, por ejemplo, de zona rural normal, o sea, le ayudan a sus padres. ¿Por qué? Porque es la chacra, ¿no? Y no lo hacen así como dice, como no es como ahora que decimos, quédate en casa, ¿no? Pero no es eso. Zona rural es otro, tiene distinta manera de esa, es otra zona, de parte de zonas rurales, ¿no? Claro, comprendemos. Y me parece un dato importante porque usted más o menos nos maneja el dato de 1000 y tantos, en este caso, participantes y estudiantes, disculpe, y nos menciona que hay una cantidad de 500 mujeres, ¿no? Entonces, más o menos a nosotros nos hace la idea de que hay una buena cantidad de mujeres, niñas, incluidas las niñas, pues, ¿no? Y señoritas, adolescentes que están dentro de la escuela aprendiendo. Y me parece que entonces desde allí se hace notar que se han ido perdiendo ese pensamiento erróneo, ¿no? Que las mujeres solamente en la casa y no merecen estudiar. Muy bien. A continuación, le dejo a la compañera Flora para que haga sus preguntas adicionales que hizo y después continuamos con algunas otras preguntas que tengo aquí todavía para hacerle. Florita, te dejo el micro para que puedas en este caso hacer las preguntas. Buenas noches, continuando con la exposición, yo quería preguntar cuáles son las técnicas que utiliza como docente porque de manera presencial el docente tiene técnicas, para que pueda llegar, al estudiante, ¿no? De qué forma ahora en las clases virtuales, cuáles son las técnicas que utiliza para que el alumno pueda comprender las clases, porque hoy en día todos nos hemos virtualizado y los docentes especialmente para que puedan llegar a sus estudiantes tienen que utilizar técnicas muy llamativas, unas técnicas que lo cual el alumno tenga esa motivación de seguir estudiando, porque hay hay algunos programas que yo los veo que aburren al estudiante y eso no les ayuda a comprender muchas veces. Y yo quisiera saber cuál es la técnica que el docente está estudiando o ha implementado para que pueda llegar a sus estudiantes. Muy buena pregunta. Bueno, en mi técnica, lo que manejo a mis estudiantes, trabajamos, por ejemplo, de audios, trabajamos también videos, imágenes,
y también trabajamos por Zoom, trabajamos, ¿no? Y entonces yo tengo que dar motivación a mis estudiantes para llegar. ¿Cuál es la técnica? La técnica es que yo voy a trabajar en mi pizarra, en mi casa. Entonces tengo que hacer como dice, como parecido a clase presencial, hacer su dinámica, hacer para que se ríen, ¿no? Como dice, hacer sus... Entonces cuando tú le enseñas esa técnica, entonces el estudiante va a querer aprender más, porque gracias a mis estudiantes que le han gustado, le han aprendido muchas cosas, me dice, profesor, quiero tu clase, y entonces yo a veces no alcanzo el tiempo porque tengo diferentes grados, tengo diferentes secciones, y entonces de esa manera, manejando mi técnica, y manejando mis registros, y manejando con mis criterios, y ficha de evaluación, como trabajo, tengo que darle una orientación a mis estudiantes. Sí se puede, estudiantes, sí se puede, vamos adelante, con ese ánimo. Entonces el alumno va a sentir, y entonces va con ganas de aprender, con ganas de seguir adelante, ¿no? Porque si tú lo dices molesto, de repente vas a estar aburrimiento, y a veces cuando tú das una ficha de plataforma, ya se pierde todo, ya se pierde prácticamente sus actividades, dice, ya está más perdido, ¿dónde estoy? ¿Cómo hago? Busca alguna solución para que pueda aprender, para que siga adelante con su camino. Entonces, todavía me pregunta, me dice, profesor, ¿cómo hago para seguir adelante? Fácil, solamente te vas a tomar tu tiempo, practicas bastante, nada más, y yo sé que vas a lograr. O sea, hay que motivarlo. Y entonces, así estoy motivando ahora que ya le gustan, ya me dice, profesor, me están llamando de día a día, me están preguntando unas dudas, cuando tenemos exámenes, cuando tenemos práctica, y para qué, muchísimo han aprendido. Y como es el primer día, nunca hemos, como dicen, no era igual como para que vea televisión, plataforma, no era igual. Ya prácticamente ya iba a abandonar sus estudios. Prácticamente yo como docente yo tenía que buscar una manera. Ahora, ¿cómo hago? A ver, déjame pensar, o tengo que hacer una manera, a ver cómo. Darle una retroalimentación emocional, de repente psicológicamente a mis estudiantes. ¿Cómo? A ver, obviamente tengo que conversar con sus padres, ¿no? Los padres les da ánimo también. Dice, hijo, sí se puede, vamos a seguir adelante, los dos, vamos a apoyarnos. Entonces, ahora ya lo veo que han aprendido muchísimo, bastante, han cumplido sus retos, y creo que ya falta algunos meses para que ya puedan culminar, ¿no? Y entonces, sí, claro que llegaron bastante sus aprendizajes de la matemática, ¿no? Muy bien, muy bien. Florita, creo que tienes otra pregunta. Sí, tengo uno más. Yo quisiera saber, bueno, ¿cuál es su mayor reto? ¿Cuál ha sido su mayor reto como docente en estas clases virtuales, ¿no? ¿Cómo ha podido captar a sus estudiantes? Mediante que él los menciona que recién ha ingresado a este colegio, ¿cuál ha sido? ¿Cómo ha podido interactuar con los estudiantes? Porque se sabe muy bien que las clases las clases empezaron, todos estábamos desorientados, no sabíamos cómo conectarnos a las clases, ¿no? Y él como docente, ¿cómo ha podido captar? Porque hay estudiantes de las zonas rurales, los cuales se encuentran en los anexos. ¿Nos podría explicar? Bueno, claro que sí, ¿no? O sea, anteriores, y no se ha podido captar a mis estudiantes, ¿no? Yo para poder llegar a mis estudiantes, primeramente claro que son un poco complicados, ¿no? Y para poder hay muchos estudiantes que han llegado primera vez en ese colegio, y entonces yo estaba preocupado, y dije, ¿cómo voy a programar a mis estudiantes? ¿Cómo puedo hacer llegar a ese estudiante para que pueda llegar a su reto? Y entonces yo qué he hecho mi reto para poder yo tener un ejemplo, para enseñarlo, darle a uno algunas actividades
algunos estudiantes que dominan sus temas, ¿no? Lo primeramente tengo que dar la base para que pueda llegar a eso, ese tema, algunos ejercicios, ¿no? Entonces yo tengo que darlo, por ejemplo, en plataforma. Claro que hay algunos ejercicios y se entiende, ¿no? Y algunos ejercicios no se entienden. Entonces yo tengo que como manera, acá explicando en la pizarra, la base, y darlo, de explicarlo bastante ese tema para que puede resolver su reto, ¿no? Y con esa manera entonces yo lo he respondido bastante, darle un ejemplo, la base bastante muchísimo, dándolo, motivando así, ¿no? Y enviando los videos, audio, ¿no? Y así, con esa manera han superado bastante a algunos estudiantes. Entonces también yo tengo que proponer mi reto para que ellos respondan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el ministerio ha sacado su alumno reto, ¿no? Entonces yo tengo que proponer mi reto y ese reto tengo que sacar a similar para poder responder, para que mis alumnos respondan a sus retos del Ministerio de Educación, ¿no? Muy bien. Bueno, quería continuar haciéndole algunas preguntas respecto a la salud mental. Quería saber yo, en este caso, cómo es que usted ha notado la salud mental de sus alumnos, si es que ha habido algún inconveniente, los ha sentido motivados, si en algún momento se han sentido estresados, si en algún momento han sentido ansiedad. ¿Cómo, o si es que en algún momento ellos han perdido algún familiar, usted los ha sentido inestable? ¿Cómo ha visto a sus alumnos en este aspecto? Bueno, y claro que yo he visto bastante complicado a mis estudiantes, todo estresado, ¿no? En plena pandemia, ¿no? A todos nos ha afectado, ¿no? No solamente a mis estudiantes, a todos a nivel mundial, ¿no? La pandemia. Y entonces, en caso hasta yo tenía que un poco estresado, un poco que ya estaba, yo prácticamente ya le iba a dejarlo, ¿no? Sabe que es un poco complicado, me llamaban por acá, todo, sea docente, los padres o no, y ya poco reuniones, que a poco que ya, como dice, no, iba a dejarlo prácticamente, ¿no? Pero yo dije, no lo voy a dejar, sí se puede, sí se voy a luchar duro hasta el final. Pero sí lo logré, entonces consulté con una psicóloga, y yo le dije, ¿qué es lo que puedo hacer para este trabajo que estoy muy estresado? Y me dice, déjalo un día, descansa, haz tu ejercicio. Haces ejercicio, programas 1 hora, 2 horas, ¿no? Es un saludable, ¿no? Para hacer físico, ¿no? Y entonces, yo también igual manera motivaba a mis estudiantes. Bueno, chicos, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Y a veces hablábamos, por ejemplo, Zoom. A ver, chicos, levanta la mano, vamos a hacer ejercicio. 1, 2, 3, ya, a bailar. Si de repente le gustan su guainito, ya, vamos a bailar. Entonces, ya, o sea, darle ¿no? Motivarlo, como dice, ¿no? Y así hemos empezado a levantar bastante el estudio, ¿no? Bastante trabajo de diferente manera de nuestras actividades también, ¿no? Me parece muy significativo que usted haya podido tener esa estrategia, ¿no? El primero, claro, es importantísimo que usted también se haya podido dar este momento de descanso como usted lo indica, y luego el de poder compartirlo con sus alumnos, porque un profesor sin estrés motiva también a los alumnos para que no le estén. Y me parece muy interesante, me parece algo valorable lo que hizo. Pero aquí tengo otra pregunta, porque dentro de la conversación que hemos tenido hace unos minutos, cuando le preguntaba sobre estos obstáculos,
cabía precisar que usted mencionó de que el colegio no solamente recibía personas de Chiquián mismo, sino también de los anexos. Quisiera saber si es que tiene algún conocimiento o sus alumnos le han manifestado algo de cómo es que se tienen a veces que trasladar ellos al colegio de estos anexos, qué tan lejanos son, qué tan peligrosos son esas carreteras, hay carreteras, quisiera saber un poquito sobre eso, esa parte, ¿no? Bueno, sí, de parte, como vuelvo a repetir, sí hay zonas rurales como distrito, como anexos, hay bastante carreteras, por ejemplo, de Ticlios, Yaclia, Gorgorío, de nuevo Guamantanga, también Aquia, Huasta, o sea, varios lugares, también Naván, también en zona, por ahí también se conoce bastantes, y tengo varios estudiantes que viven también por ahí, por Ticlios, ¿no? Corpanqui, también es zona carretera, pero peligroso. De verdad que sí conozco bastantes lugares eso, porque he trabajado también por ahí, y también también he trabajado como músico. Conozco bastantes lugares de parte de provincia de Bolognese, ¿no? Pero sí hay zonas peligrosas, carreteras, ¿no? No digamos que es algo mejor, no. No es como otros lugares. Yo veo que otros lugares, por ejemplo, de provincia de Huari, por ejemplo, de repente de Huari hay otros, por ejemplo, provincia de Cata, por ejemplo, esa zona más liviano, ¿no? Cambio provincias de Bolognese, no, tiene un poco que tiene bastante carreteras. Cuando hay, por ejemplo, lluvias, toda la carretera se cae. Y cada año tiene que arreglarlo, ese tema, bastante gestión para alcalde, ¿no? Y a veces el alcalde también no soluciona. Después de cuántos años soluciona, trabaja en ese proyecto, ¿no? Yo veo que, como por ejemplo, como alcalde debía hacer sus proyectos, gestión, ¿para qué? Para los estudiantes, para que movilicen, ¿no? Por ahí, mayormente vienen a provincia de Bolognesi, a Colegio Coronel. ¿Por qué? Porque tiene más formalizado, tiene más aprendizajes, tiene más prestigioso, se ha hecho fama ese colegio bastante, ¿ah? Y tiene buenos líderes de los docentes, tiene buenos, como digo, sistemas, son más avanzados, y cuando dan más concursos, por ejemplo, mm, de ciencia y tecnología, por ejemplo, hacen su concurso de Eureka, lo primero sale en primer puesto a nivel de regional, ese de Ancash, y por eso que los estudiantes vienen de diferentes lugares. Los estudiantes buscan algo mejor, ¿cierto? Algo buen camino, no es porque dice, ese colegio, yo quiero ir porque quiero estudiar, sino que el estudiante piensa en algo mejor, sus aprendizajes, sus conocimientos, ¿no? Me parece muy interesante también esa propuesta que usted no hace y me gustaría mucho que los demás docentes en algún momento puedan manifestar, ¿no?, a sus autoridades locales esa necesidad de poder hacer obras en beneficio de la comunidad estudiantil y también como parte de la comunidad del profesorado también, ¿no? Bueno, en parte, para culminar y de manera de resumen, usted nos comentaba pues que en todo momento ha sido todo un reto. Creo que ha sido muy importante la participación del docente con una actitud motivadora, de tratar de que el chico se esté motivado, porque es lo máximo que se podría en este caso pedir, ¿no? Que se sientan motivados en continuar a pesar de las dificultades. Nos hacía notar que también en este caso había chicos que hacían recargas y bueno, habían distintas modalidades de conexión. También nos hizo notar de que en esa parte última
de que existen algunos obstáculos en cuestión de comunicaciones de carreteras, ¿no? Pero muy importante esto que nos decía también usted, que es un colegio que con alto realce, que los chicos están muy entusiasmados en seguir aprendiendo, y creo que es parte fundamental de ustedes también que continúen a pesar de que estamos en momentos difíciles. Y último, como para precisar también, es que ustedes también han tomado como aliados a los padres de familia. Como última pregunta para poder cerrar esta bonita conversación, que espero que en algún momento podamos conversar sobre otros temas también, era sobre qué retos enfrenta tanto el alumno como el profesor y nosotros como país, y específico en la cartera de educación post-COVID. ¿Qué retos tenemos que resolver, pero desde la parte, en este caso, de las comunidades campesinas? ¿Qué se tiene que hacer? Usted, que como docente, ¿qué solicita al Estado para que mejore la educación en las comunidades campesinas, en la parte sierra de nuestro país? Porque sabemos que la educación es diferenciada, ¿no? Entre la costa, la sierra y la selva hay mucha diferencia, hay muchas necesidades. ¿Cuáles son los retos, profesor Walter, que tenemos que asumir como país? Bueno, es mi responsabilidad ser como un, por ejemplo, peruano, como acabo de mencionar. Entonces para mí, bueno, no sé si se acuerdan que el Ministerio de Educación que habló que iba a comprometer con sus laptops para los estudiantes, ¿no? Y un poco que se ha complicado, y a veces los estudiantes también han esperado ese resultado, ¿no? Y al final no llegó ninguna respuesta, ¿no? Y veo que acá los estudiantes se han animado con ese como laptop, ¿no? Con tablet, creo que era, ¿no? ¿Se recuerdan que hablaba este Ministerio de Educación, ¿no? Y como acabo de mencionar, por ejemplo, mi reto como estudiantes, para mí quiero recapacitar algo mejor para mí, llegar a, como dice, ¿no? De ser futuro para mí, ¿no? Y quiero llegar por ejemplo, mi reto, participar en diferentes actividades, diferentes talleres. Nos están invitando, por ejemplo, en curso de virtuales, nos están invitando para el concurso. Entonces también tengo que llegar a ese reto, mi responsabilidad. También quiero llegar a ese como docente, ¿no? Quiero llegar también a dar un ejemplo para mis alumnos también. Y mis alumnos también me preguntan, muchos, me dicen: profesor, ¿usted cómo ha llegado? Cuéntame, a ver, ¿cómo has logrado esa meta? Y algunos, por ejemplo, que han terminado, por ejemplo, quinto año, me preguntan mucho, ¿no? Y ¿cómo has logrado? ¿Cuál es tu estrategia, profesor? Me dice, ¿no? Bueno, mi estrategia es solamente estudiar, practicar y llevar ser investigador, ¿no? Es algunos temas que tienes, solamente vas a llegar a eso aprendiendo muchísimo. Igual los estudiantes también tienen que llegar a ser un buen aprendizaje que tienen que tener estudiantes. Diferentes actividades, diferentes talleres. Y entonces, como dice, ¿no? Dar la buena retroalimentación de cada estudiante. Hay estudiantes que no se preocupa, no le importa, pero tengo que motivarlo para que llegue a su reto. Sí se puede, pero hay chicos que son inteligentes, sí pueden lograr. Y hay estudiantes que son más, como dicen, ¿no? Alto rendimiento académico, ¿no? Y esa parte para mí, quiero llegar a mi reto y compartir, ¿no? A mí me gusta compartir diferentes docentes, me gusta conversar con los estudiantes, con pobladores, darle un ejemplo, darle un buen camino, ¿no? Así como usted, como estudiante de la Universidad de Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Yo también he sido de ese colegio, de esa universidad, perdón, y me gusta conversar, ¿no? Y me gusta también llegar a ese reto, también participando en diferentes talleres, ¿no? Muy bien. Para hacer una última repregunta, para poder también sacarnos un poco de la duda,
Usted nos comentaba sobre estas tablets y verdad sí que fue toda una promesa, han tardado mucho. ¿Alguno de sus alumnos ha sido beneficiario o alguno de los chicos del colegio ha sido beneficiario de estas tablets? Bueno, sí, sí, hay casos que se han beneficiado por falta de comunicación. No hay internet en algunas zonas, no hay. Entonces yo tengo que buscar una manera, o sea, hacerlo un compadre de familia que está encargado como PAJA, o también está encargado de comisiones de cada aula, y comunicarme con ellos para que algo solución, ¿no? Algo, no, para que el niño no atrase, para que el niño no tenga que pierda su año, ¿no? Porque a mí me preocupa bastante a mis alumnos, ¿no? Como docente, ¿no? Y claro que todos no somos iguales, que no se preocupa, ¿no? Pero cambio mi parte, sí, estoy ahí, me preocupa bastante, tengo que llamar a día, cómo llegar, pero hay niños que no tienen por ejemplo, en línea, celulares, internet, estamos más prácticamente perdidos, ¿no? Prácticamente estamos y comunicados, ¿no? Y esa parte yo creo que quiero superarlo. De repente, a veces yo pienso ir mismo a la comunidad, ¿no? A buscar yo mismo, ¿no? Y a veces yo pienso, pero a veces no nos permite también, hasta por el momento no nos permite viajar, ¿no? Claro. Muy bien, profesor Walter, en verdad le agradecemos bastante por su tiempo. Es así como hemos culminado con esta pequeña y corta entrevista, pero muy enriquecedora para nosotros como estudiantes de trabajo social. Agradecemos su gran aporte, su tiempo de dedicarnos estos minutos. En verdad va a ser muy útil de que las compañeras de trabajo social puedan escuchar su testimonio como docente. Hay muchas cosas que rescatar de lo que usted nos menciona. Considero que es todo un reto. Creo que dentro de todos los profesionales y personas que trabajaron cuando nosotros estábamos confinados, ustedes los docentes son los más importantes, porque siempre es importante destacar, ¿no? Que un niño, que un adolescente le puede faltar pues el sacerdote, le puede quizás faltar el juez o no sé, los distintos profesionales, pero un docente no le puede hacer falta, ¿no? Es parte de la educación y me parece que ustedes como profesionales de la educación han estado ahí dando todo de sí, dando con su potencial, aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo nuevas técnicas, como usted menciona, cuando usted motiva a sus alumnos, cómo usted ha utilizado a sus padres de familia como aliados. Muchas gracias, profesor Walter. Creo que nos ha dado una perspectiva, nos ha podido resolver algunas dudas que nosotros teníamos y nos hace conocer un poco más sobre cómo es que se ha llevado la educación en tiempos de COVID en las comunidades campesinas. Muchas gracias, profesor. No, de nada, no se preocupen, y más bien gracias por la invitación, que para resolver algunas preguntas, más bien a ustedes felicitaciones que están haciendo sus trabajos. Creo que ustedes van a hacer gran futuro para ustedes del camino, ¿no? Hay que seguir adelante, todo se puede, ¿no? Y aprovechar la oportunidad, ¿no? Y estamos dispuestos a apoyarlos, y a mí me gusta también participar de diferentes actividades, como les comenté, ¿no? Entonces cada uno de ustedes, de éxito, sigan adelante, y cada uno por su espacio también, ¿no? Muchas gracias, profesor Walter. Le agradecemos por esos bonitos deseos. Igualmente para usted, nuestros mejores deseos y pues que esperemos que continúe así con esa bonita labor que hace con sus alumnos. Muchas gracias. No se preocupe, cada uno de ustedes, buenas noches.